Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Es para nosotros un placer compartir con ustedes este espacio de conocer, entender y creer lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. Sociedad Bíblica de México, en colaboración con pastores, conferencistas y ministerios, ha preparado una serie de programas con el fin de proclamar el Evangelio y presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece. Pueden conocer más acerca de nuestra misión y visión en nuestra página www.sbm.org.mx o bien visitar nuestras redes sociales. A continuación, ya tenemos listo nuestro bloque musical. Vamos a deleitarnos con esta belleza.
Ahora tendremos la participación del Dr. Samuel Pagán. Él es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, reconocido y apreciado biblista puertorriqueño que ha publicado más de 60 libros y cientos de artículos. Ha trabajado en la edición y preparación de 5 Biblias de estudio y colaborado en decenas de proyectos de traducción de la Biblia en América Latina, Europa, África y en el lejano y Medio Oriente. Escuchemos su mensaje. Cordiales, en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, para participar en este mes extraordinario, en el mes de la Biblia, que auspicia la Sociedad Bíblica Mexicana para bendecir toda la República, para bendecir a toda la comunidad en el nombre del Señor. La Sociedad Bíblica tiene como ministerio fundamental traducir, editar, producir, publicar, distribuir, afirmar el mensaje de la Biblia, que es un mensaje que redime, que transforma, que renueva y que da vida y vida en abundancia. Comienzo el día de hoy una serie de mensajes sobre el apóstol Pablo, y el día de hoy el tema es la importancia de la salvación. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo ora, el apóstol Pablo intercede, y en esa intercesión y en esa oración pide por la salvación de Israel, y a través de la salvación de Israel a la humanidad. Porque recordemos que el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles, de la comunidad no judía. Y cuando el apóstol Pablo oraba por la salvación. En primer lugar, cuando hablamos de la salvación en el apóstol Pablo, no estamos hablando de incorporarse en alguna iglesia, en algún club, en alguna religión. Estamos hablando de una experiencia de transformación cuando se acepta a Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Se acepta ese sacrificio y uno toma sus enseñanzas y los valores que se desprenden de esas enseñanzas y los incorpora en la vida. Salvación no es un cambio de religión. Salvación es el descubrimiento de la voluntad de Dios. Es permitirle a Dios que tome nuestra vida y la haga de nuevo. Es permitirle al Señor que nos guíe por los caminos de la honestidad, de la integridad, de la gracia, de la gloria, de la santidad. Salvación es, de acuerdo con el apóstol Pablo, es descubrir y disfrutar los valores del reino, y cuando se disfruta y se vive, se comprende y se comparte la gracia de Dios, el ser humano entonces puede decir de lo profundo de su corazón: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el apóstol Pablo hablaba de salvación, la salvación para el apóstol Pablo no solamente estaba relacionada con las enseñanzas que él había recibido de la ley, de la Torá, o las enseñanzas que había recibido de los profetas, de los Neviim, ni la enseñanza que había recibido de los escritos, de los Ketubim en el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea. Estamos hablando de una nueva interpretación de esa ley y de esas enseñanzas. El apóstol Pablo venía de un hogar judío, y dentro del mundo del judaísmo, en un lugar de los fariseos. Entonces, cuando llega y se convierte, entonces descubre una nueva revelación divina a través de la vida, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Luego de su conversión, el apóstol llega a Arabia y está un tiempo en Arabia, posiblemente 3 años. Y allá en Arabia comienza no solamente a reestudiar el Antiguo Testamento, sino comienza a escuchar los discursos de Jesús. Comienza a escuchar las oraciones de Jesús. Comienza a leer las parábolas y ciertamente comienza a leer de los milagros. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús de Nazaret, descubrimos que sus grandes enseñanzas vienen a través
de oraciones, de sermones o a través de parábolas. Y el apóstol Pablo en ese tiempo en Arabia debe haber vuelto a los originales, debe haber llegado a esos textos que todavía no se han publicado en el Nuevo Testamento, pero que sí ya formaban parte de la comunidad de los creyentes. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de salvación, posiblemente lo relaciona con el mensaje de la gran comisión de Jesús de Nazaret: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero cuando hablamos de salvación, es fundamental entender que el apóstol Pablo, cuando predicaba de Cristo y este crucificado. Cuando predicaba el evangelio, enfatizaba el ministerio de Jesús y enfatizaba el acto salvífico de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese acto tiene enseñanzas extraordinarias para los creyentes. Por ejemplo, en la misma cruz el Señor habló del perdón. Le hablaba a la multitud. Frente a la multitud, quienes los estaban hiriendo, le hablaba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es un fenómeno nuevo en el mundo religioso del Oriente Medio. El mundo del Oriente Medio es el del ojo por ojo y diente por diente. El mundo del Oriente Medio es el me la haces y me la pagas. Y de pronto el Señor comienza y dice: no, este es un mundo ahora del perdón. De perdonar 70 veces 7. De poner la otra mejilla. Y en las grandes enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, oraba y decía: Señor, perdona nuestras deudas, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. El ministerio de Jesús de Nazaret se pone de manifiesto de forma óptima cuando habla del perdón, porque transmite el corazón del evangelio. Quien no perdona tiene el cáncer por dentro. Quien no perdona mantiene la angustia. Quien no perdona está cautivo en el resentimiento. Quien no perdona no puede disfrutar la gracia de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla y dice que su mensaje, su predicación, su enseñanza es de Cristo y este crucificado, lo que quiere destacar es los mensajes de Jesús y las implicaciones del mensaje de Jesús para la vida diaria. Por ejemplo, le hablaba a la multitud y le decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Qué gran mensaje para la sociedad contemporánea que afirmaba el apóstol Pablo. Qué gran mensaje para la gente que tiene que enfrentar adversidades y conflictos y dolores. Qué gran mensaje que se fundamenta en mensajes y en salmos que ya el apóstol sabía. El Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esos salmos nutrieron a Jesús, nutrieron su mensaje, que le movían a gritarle a la humanidad y a la multitud: vengan a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Salmos como el 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y añade: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa expresión del Dios vivo fue fundamental en la teología de Jesús de Nazaret, porque cuando Jesús de Nazaret hablaba de acuerdo al Evangelio según San Juan, cuando hablaba, la gente que lo escuchaba, lo aceptaba y lo entendía, decía: lo que me sucede es que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Cuando el apóstol Pablo habla de salvación para Israel, para la humanidad, para los gentiles, se fundamenta en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, las bienaventuranzas.
La gente no es feliz por lo que tiene. La gente no es feliz por lo que cambia, por lo que compra, por lo que permuta. La gente es feliz por lo que es. Y cuando uno se convierte en un hijo de Dios, en una hija de Dios, uno puede exclamar con seguridad: lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que toma de Jesús el apóstol Pablo, se hacen realidad en la vida de los creyentes. Cuando el apóstol Pablo hablaba de intercedía por la salvación de Israel y por la salvación de la humanidad, estaba pendiente del dolor humano. Quería responder al clamor. Habían cristianos perseguidos. Habían cristianos encarcelados. Habían cristianos con enfermedades. Habían cristianos con problemas familiares. Habían cristianos con mil y una dificultad, como tenemos el día de hoy. Y el apóstol Pablo retoma el mensaje de Jesús de Nazaret, y ese mensaje de Jesús de Nazaret viene fundamentado en la ley, en los salmos, en los profetas, y el apóstol Pablo retoma toda esa información y presenta un mensaje de renovación. Y le dice a la comunidad, por ejemplo, de los Corintios, que la fuerza, el vector, la dinámica que dirige la humanidad es el poder del amor. No es el poder del resentimiento. No es el poder de la angustia ni la desesperanza. El amor todo lo puede. El amor todo lo busca, lo perdona. El amor todo lo comparte. Da por gracia lo que por gracia es recibido. Porque el amor nunca deja de ser. Es fundamental entender una de las enseñanzas del apóstol que no podemos ignorar con respecto al amor. Y es que el perfecto amor es el poder, es la fuerza, es la dinámica que echa fuera el temor. El temor nos paraliza. El temor nos desorienta. El temor nos cautiva. El temor nos hace tomar decisiones equivocadas. El temor nos hace no tomar decisiones cuando hacen falta tomar decisiones. Y de pronto el apóstol nos dice que para superar el temor no hace falta valentía, no hace falta coraje. Para superar el temor hay que tener la fuerza del amor. Y la fuerza del amor es suficiente para echar fuera el temor, para echar fuera la angustia y la desesperanza humana. En efecto, el apóstol Pablo desarrolla su concepto de salvación de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, del modelo de Jesús de Nazaret, de los milagros de Jesús de Nazaret. Para Jesús de Nazaret y para Pablo, las enseñanzas y los milagros son dos caras de una misma moneda. Para Jesús de Nazaret y para el apóstol Pablo, los milagros y las enseñanzas se complementaban, porque en las enseñanzas hay elementos milagrosos y en los milagros hay enseñanzas extraordinarias. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue salvado de morir de forma milagrosa en varias ocasiones. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar una picada de una víbora, y cuando la gente esperaba que se muriera, recibió la gracia y la sanidad y la salud de parte de Dios como un acto de misericordia divina. El apóstol Pablo enseñaba, pero enseñaba desde la plataforma de una educación práctica. El texto bíblico se hizo realidad en la vida del apóstol Pablo. El Antiguo Testamento dejó de ser un documento legal para convertirse en vivencia. Y las enseñanzas de Jesús de Nazaret tomaron fuerza y auge en Jesús de Nazaret y en Pablo. Por ejemplo, Jesús de Nazaret informaba y afirmaba la importancia del reino. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos fue un tema fundamental para Jesús de Nazaret. Y el apóstol Pablo hereda la importancia de ser ciudadanos del reino. Somos parte de una comunidad de creyentes. Jesús de Nazaret
no solamente es Rey de reyes, Señor de señores, es el Alfa, el Omega, el principio y en fin, es el Señor que nos da un modelo de cómo vivir con integridad, con honestidad, con moral, con santidad en un mundo desorientado, en un mundo sin sentido de dirección. El apóstol Pablo hereda de Jesús de Nazaret esas enseñanzas y los trae a la multitud y los trae las enseñanzas de las cartas paulinas. Una enseñanza singular que no quiero obviar se relaciona con las sanidades, donde la ley tiene un propósito especial, pero más importante que la ley es el ser humano. Es un relato que habla de una mujer que tenía una enfermedad de sangre, que había gastado todas sus posesiones para tratar de mejorarse y no podía sanarse. Y en una mañana se levantó y dijo: hasta aquí yo he sido infeliz. Hasta aquí yo he vivido amargada. Hasta aquí yo he vivido cautiva. Hoy yo me voy a levantar y voy a buscar a Jesús de Nazaret donde esté, y donde quiera que esté yo le voy a pedir que me sane. En efecto, se encontró con Jesús de Nazaret, que iba con la comitiva posiblemente para entrar a la sinagoga, y cuando está llegando donde Jesús, comienza a decirse a sí misma: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana, seré salva, seré liberada. Aquella mujer con fe, cuando estuvo cerca, toca un pedazo de tela del talit, del manto de oración de Jesús, pero más que un pedazo de tela, toca un pedazo de la gloria de Dios, toca un pedazo de la misericordia de Dios, y aquella mujer quedó sanada de manera instantánea, porque no estuvo cautiva en la ley y descansó en la misericordia y en la gracia de Dios. Se supone que aquella mujer no saliera de su casa. Se supone que aquella mujer no saludara y no tocara a ninguna persona porque la contaminaba. Se supone que aquella mujer no tocara a ningún rabino. Se supone que esa mujer no besara a su esposo ni a sus hijos porque los contaminaba. Pero esa mujer dijo: la ley no me va a hacer a mí una infeliz. La ley se hizo para hacerme a mí una mujer libre. Entonces superó las interpretaciones tradicionales de la ley y llega donde el Señor y recibe un milagro de la gracia de Dios. Cuando el Señor pregunta: ¿alguien me ha tocado? Y los discípulos le dicen: todo el mundo te tocó porque estamos muy apretados. El Señor le dice: no, aquí me tocó alguien diferente porque sentí virtud que salió de mí. Salvación es cuando virtud sale de Dios y transforma al ser humano. Salvación es cuando la gracia divina se desprende del trono de Dios y llega a los individuos, y llega a las familias, y llega a las comunidades, y llega a América Latina, y llega al mundo, y llega a México para transformar individuos, para transformar comunidades, en el nombre del Señor. Es la salvación lo que nos permite perdonar a quienes nos ofenden. Es la salvación lo que nos permite darle la mano al caído y levantarlo en el nombre del Señor. Es la salvación la que nos incentiva a educar nuestros hijos en los valores cristianos, en los valores de la fe. Es la salvación la que nos permite enfrentar el dolor de pie, el dolor y la adversidad con autoridad, y decirle al problema, y decirle al dolor, y decirle a la angustia, y decirle a la enfermedad, como David le dijo a Goliat: Goliat, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade: Dios de los escuadrones de Israel. Y añade: es el Dios que tú has provocado. Cuando el apóstol Pablo oraba por la salvación de Israel, estaba orando no por una nueva religión, no estaba orando para que se incorporaran en los libros congregacionales, estaba orando por transformaciones radicales,
por cambios en la conducta, modificaciones en los procesos decisionales. Cuando el apóstol Pablo oraba por salvación de Israel y de la humanidad, no está hablando de que lo apunten en una nueva religión. Está hablando de la modificación del temperamento, de la superación de los corajes, de la superación de los resentimientos, de los odios, de las angustias que le impiden a las personas ponerse de pie y ser personas felices y liberadas y transformadas y redimidas por el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla a la comunidad en general y le habla al pueblo y le habla a los romanos e intercede y ora por la salvación de Israel, está pensando en la humanidad también, no solamente el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Está pensando en las comunidades de habla castellana en los Estados Unidos. Está pensando en las comunidades mayas, en las comunidades indígenas, en las comunidades del norte de México, del centro de México, en las comunidades donde los mexicanos tienen su vida diaria. Cuando el apóstol Pablo está hablando, orando por la salvación de Israel y por ende por la salvación de la humanidad, está pensando en el México de hoy, azotado por 1001 dificultad, pero que está en la agenda de Dios. La Sociedad Bíblica celebra el mes de la Biblia para recordar el mensaje de Jesús de Nazaret, que da vida y vida en abundancia. La Sociedad Bíblica recuerda en el mes de la Biblia el mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que hereda esa palabra de Jesús de Nazaret, que hereda las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que hereda el testimonio del Antiguo Testamento a la luz del ministerio y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y lo presenta a la historia, y lo presenta a la sociedad, y lo presenta a México en el siglo XXI. El mensaje del apóstol Pablo es que México descubra la gracia de Dios. Es que México descubra el perdón de Dios. Es que México descubra la misericordia de Dios. Es que México descubra el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo predicaba del amor, de la fe, de la esperanza. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hablaba y decía con seguridad, citaba y afirmaba el mensaje de Jesucristo. El mensaje del Señor cuando hablaba y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, y el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo. Jesús de Nazaret se convierte en la guía, en el modelo, en el maestro del apóstol Pablo, que cuando intercedía y hablaba a la epístola de los romanos, en la epístola de los romanos, e intercedía por la salvación de Israel y de la humanidad, lo que quiere es presentar el poder de Dios en Cristo Jesús, que es capaz de hacer gente nueva, familias nuevas, comunidades nuevas, para la mismísima gloria de Dios. Qué placer ha sido para mí estar con ustedes en este día de celebración de la Sociedad Bíblica de México, celebración del mes de la Biblia. Damos gracias a Dios por la sociedad y por toda la comunidad que nos ve y que nos escucha. Le ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel. Agradecemos el mensaje del doctor Pagán
es de gran importancia recordar que la salvación también es para los gentiles, es decir, para todos aquellos que desean acercarse al Evangelio de las buenas nuevas a través de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas, a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Pues. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Astor Rojo Jr. y quiero platicarles un poco de mi vida para que me puedan conocer. Yo soy un niño que crecí con carencias, conocí viendo muchos problemas, pero le doy gracias a Dios porque a la edad de 8 años fui a una iglesia con mi hermana. Nos saludaron muy padre. En el tiempo de las necesidades nos preguntan nuestros nombres y nos dicen que la iglesia nos desea que Dios nos bendiga. Y es lo que te quiero desear con este video en este día, que Dios te bendiga. A partir de ese día, algo tan hermoso entró a mi corazón, algo que yo no sabía qué era. Yo no sabía que existía un Dios que me amaba, un Dios que me cuidaba, que me había creado, que me había formado. Y a partir de ese momento, algo pasó muy especial en mi vida. Comencé a crecer con muchas carencias. Quiero compartirles. Yo comparto con los jóvenes mi testimonio y quiero compartirles que dentro de esas carencias tuve muchas necesidades, tuve problemas, tuve angustias. Quiero compartirte que cuando yo tenía la edad de 15 años, mi padre falleció. Y teníamos necesidad y yo decía en mi corazón, si estando mi padre hay necesidad, ahora que no está, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Yo me acuerdo que yo todo el tiempo le preguntaba a Dios, tú sabes que te amo, pero yo siento que no he logrado mis sueños y más que ver que mis sueños se están logrando, estoy viendo que mis sueños se están
deshaciendo. Muchas veces pensamos eso. Te quiero compartir que después de que fallece mi padre, pues tuve que conseguir trabajo, tuve que salirme de la escuela, pero en todo momento, cada cosa que me pasaba, yo ponía en primer lugar a Dios y yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú estás conmigo. Y esa frase que me dijeron, que Dios te bendiga, yo la tenía en mi corazón, yo la tenía en mi mente y yo le decía a Dios, yo te voy a servir y yo te voy a seguir alabando y adorando, porque yo sé que algún día va a llegar ese momento en que tú me vas a bendecir. Aunque yo no podía entender que desde ese momento Dios ya me bendecía, Dios ya me amaba, Dios ya me cuidaba. Empecé a crecer, les quiero comentar algo. Hay un tianguis que es muy famoso, algunos de ustedes ya lo han de haber visto por ahí, el famoso tianguis de Santa Cruz, Mellehualco. Yo vivía por ahí cerca y ¿qué creen? Yo ahí a veces iba a comprar mis tenis, a veces iba a comprar ahí mis zapatos y quiero decirle que esos zapatos y esos tenis me costaban 2 pesos. Así es, amigos, me costaban 2 pesos. Yo me acuerdo que en la semana yo juntaba tortilla dura, en la semana yo juntaba latas, fierro viejo y lo iba a vender. Yo me acuerdo todavía que la tortilla dura me la pagaban a 40 centavos y juntaba, no sé, unos 4 kilos, me daban unos 60, vendía por ahí unas latas, me daban 80 centavos, 1 peso. Y yo me acuerdo que me iba caminando, estaba como a 20 minutos caminando de ese tianguis. Yo me acuerdo que me llevaba en mi mano 2 pesos, 2.50, 3 pesos. Llegaba al montón de zapatos y empezaba a buscar ahí a ver cuáles me quedaban, cuáles se veían bien. Y quiero decirte que hay algo muy chistoso, que ahora lo veo como chistoso. Cada que yo encontraba un zapato que me agradaba y que yo pensaba que me quedaba porque estaba padre, pues me tenía que poner a buscar el otro y resulta que cuando encontraba el otro, pues estaba roto. Yo me acuerdo que estaba roto como unos 8 centímetros y pues así lo compraba. Yo le decía al del puesto, oye, ¿cuánto por estos? A veces me decía 2.50 y yo todavía le decía, te doy 2 pesos. Ya decía, bueno, llévatelo. Me acuerdo que en mi casa con una hoja de canevá cosía mis zapatos, ahí medio les echaba alguna tinta, algún marcador negro para que no se notara y así me iba a la escuela, así me iba a la secundaria. También te quiero decir que mi corazón fue lastimado muchas ocasiones porque los mismos compañeros pues te hacen el famoso bullying, ¿verdad? Que se burlan de ti o a lo mejor no te dicen nada, pero pues ya se están riendo, ¿no? De que notaron cómo traes tu tenis, tu zapato. Pero quiero decirles que cada que yo sentí eso en mi corazón, yo lloraba dentro de mi mente, dentro de mi corazón, y yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que algún día tú me vas a bendecir como me lo has prometido. Mi padre muere, él era luchador y en mi corazón nunca estuvo el luchar. En mi corazón nunca estuve en luchar. Todavía me acuerdo que un mes antes de morirse le doy gracias a Dios porque Él puso en su corazón que pues ya iba a partir. Mi padre habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, quiero a tu mamá, a tus hermanas, te las encargo, cuídalas. Y todavía me acuerdo que ese día él estaba acostado en su cama, yo estaba viendo la tele con él, y me agarró la mano así, de esta forma, casi nunca lo había hecho, y empezó a llorar, se le salieron sus lágrimas y me dijo, ¿sabes qué? A mí me hubiera gustado que tú hubieras sido mi junior. Así me lo dijo, pero también me dijo, estoy muy contento porque tú sirves a Dios, estoy muy contento porque tú conociste de Cristo. Eso me da mucha alegría, pero me hubiera gustado que tú hubieras sido mi junior. Pasaron los años después de que mi papá fallece, casi 10 años, y entonces yo decido ir a entrenar. Yo decido ir a entrenar a un gimnasio por ahí, cercano, y yo me acuerdo que cuando yo le comentaba a mis amigos, ¿qué creen? Que ya voy a ir a luchar, ya voy a ir a entrenar. Muchos de mis amigos pues me quisieron apachurrar mi sueño y lo que te estoy contando yo sé que a ti también te ha pasado.
No falta la persona que te dice, tú ya no puedes, tú ya estás grande, tú naciste para esto y de ahí no vas a pasar. Y nos tratan de meter cosas en la mente que muchas veces nos llevan a hacer cosas malas, a drogarnos, a tomar, a decepcionarnos de la vida, a deprimirnos, muchas veces hasta llegar hasta el suicidio. Y yo les quiero compartir que yo me ponía a orar y yo le decía a Dios, Dios, yo sé que este sueño que yo tengo, tú lo vas a hacer realidad. Empecé a entrenar, todos mis compañeros saben que soy cristiano, sabían que era cristiano, que soy cristiano. Algún momento de mi vida yo les platico a los jóvenes que muchas veces ponen el pretexto de que es que me invitaron una droga, es que me invitaron una cerveza. No es cierto. Si en ti está el decir no y la seguridad de que no lo quieres hacer, no pasa nada. Yo me acuerdo que en el gimnasio no faltaba quien sacara un cigarro, sacaran una cerveza, y antes de que yo pudiera decir que yo no tomaba, no faltaba quien de mis compañeros le decía a esa persona que me ofrecía, ¿sabes qué? Él es cristiano y él no toma. Y siempre me respetaron, siempre respetaron esa autoridad que te da Dios cuando tú amas a Dios, cuando tú te decides servir a Dios. He predicado, y les quiero compartir como testimonio que cuando yo era pequeño viví 18 años en una vecindad rentando, y no me da pena, me da orgullo, siento padrísimo decirlo. 18 años de mi vida viví en una vecindad, en un cuarto pequeño, ahí vivíamos toda la familia, y en mi mente a veces estaba que cuando yo me casara, pues que íbamos a rentar, y en mi mente estaba que pues yo me iba a juntar. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad o en el medio que nos envolvemos, y principalmente la mentalidad de Satanás, es que nos quiere hacer menos y que nos quiere tener en lo menos. Yo siempre pensé que me iba a juntar, que nunca me iba a casar. Yo siempre lo pensé así. A lo mejor me junto y ya voy a rentar aquí también un cuarto y aquí voy a vivir. Esa era mi mentalidad. Pero Dios tenía algo más grande para mi vida. Y les quiero decir, amigos, que yo le seguí echando ganas, seguí alabando a Dios, seguí confiando en Dios. Y resulta que cuando me caso, no solamente tuve una boda padrísima, bonita, sino que también mi boda salió en Box y Lucha, salió en la revista Box y Lucha y salió en una revista chilena. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que salí en la revista, pues fui corriendo, y a los amigos que en algún momento me quisieron apachurrar, en que en algún momento me quisieron desanimar, yo me acuerdo que fui y les regalé la revista y les dije, miren, salí en la revista y yo sé que es gracias a Dios, gracias porque Dios tenía un propósito para mi vida. A partir de ese momento, amigos, mi vida empezó a cambiar. Yo le doy gracias a Dios porque he gozado de muchas cosas que antes no tuve. He gozado de vacaciones, he gozado de, tal vez podría decir, mi casa propia, un negocio propio, 2 negocios propios. Muchas cosas, y eso es gracias a que siempre confié en Dios. Gracias porque siempre he confiado en Dios. En la actualidad pues me invitan a predicar, gracias a Dios porque tenemos un ministerio, me invitan a predicar como Astro Rojo Junior, también me hacen otro tipo de invitaciones a predicar también como ministerio, y yo le doy gracias a Dios porque en la actualidad pudimos estar en un canal de televisión, pudimos estar en una emisora de radio, pudimos grabar una canción que ahora está nominada a los Monster Music. Y nos han estado pasando cosas tan sorprendentes, tan maravillosas, pero sabemos que es la mano poderosa de Dios obrando nuestras vidas y respaldando lo que nosotros hacemos. Yo te quiero compartir que en la lucha libre, gracias a Dios pude entrar a la Arena México, pude sacar mi licencia de luchador profesional, y por medio de eso pues también he estado compartiendo de la palabra de Dios. Y yo te quiero decir
que si tú estás pasando por alguna adversidad, si tú piensas que tus sueños no van a poder salir adelante, yo te quiero decir que confíes en Cristo. Pero si tú lo que le estás pidiendo a Dios lo vas a ocupar para compartir su palabra, para evangelizar, entonces Dios te va a respaldar. Pero si tú lo quieres ocupar para cosas que no son de Dios, tal vez por eso pues no los estás viendo hechos realidad en tu vida. Yo te quiero leer un texto de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me despido de ustedes, amigos. No se suelten de la palabra de Dios, busquen de Dios y van a ver cómo sus sueños serán hechos realidad. Los saluda su amigo Astro Rojo Junior. Dios les bendiga. A continuación tendremos la conferencia de Julio Splinker Franco, maestro en Consejería Bíblica por la Universidad Cristiana Vida. También fue líder de alabanza en Amistad Cristiana Puebla y maestro en el Instituto Bíblico Espana. Actualmente es conferencista con su esposa Susana Splinker con temas de matrimonio, familia y superación inspirados por las Sagradas Escrituras. Vamos a verlo. La palabra anhelo involucra un sentimiento tan profundo, un deseo tan ardiente, tan vehemente de algo que tú deseas. Es como cuando respiras algo y lo sientes en lo más hondo de tu ser y lo deseas. Esta es la palabra que Pablo utilizaba al decir en el libro de Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi nombre es Julio Splinker Franco y hoy tengo el gusto de platicar contigo unos minutos acerca del anhelo del corazón. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda la Sociedad Bíblica de México en agosto, mes de la Biblia. Este mes donde nos dedicamos a celebrar, a compartir, a difundir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por apartar este tiempo y te doy la bienvenida para escuchar este tema que es el anhelo del corazón. Qué interesante cuando tú deseas algo de una manera muy ferviente. Todos en alguna ocasión en la vida deseamos algo de una manera anhelante, de una manera apasionada. Y este es el caso de Pablo. Su pasión estaba en la salvación de Israel, en la salvación de los gentiles. Pablo tenía una pasión, un deseo tan ardiente, un anhelo tan profundo para que Israel conociera a Jesús, para que su vida fuera transformada. Y déjame decirte, esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 1. Él menciona, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo, cuyo nombre original era Saulo de Tarso, fue uno de los líderes más importantes en la primera etapa de la Iglesia Apostólica. Fue de esa primera generación de cristianos y, sin embargo, es considerado uno de los personajes más importantes de las cartas del Nuevo Testamento. Así es, Pablo en un tiempo era un hombre que era enemigo del cristianismo, era enemigo de Dios, era enemigo de los seguidores de Cristo. Y sus contemporáneos probablemente no le dieron tanto respeto como a Pedro
y a Juan, pero Pablo era un perseguidor de los cristianos y después tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y él se convirtió en un hombre que ganó almas y transformó. Qué interesante, después de apedrearlos, perseguirlos, se convierte en un hombre que se alía al ejército de Cristo para ganar y transformar corazones, almas y ciudades. Se dice que Pablo nació en el seno de una familia de artesanos quienes eran judíos fariseos de la cultura helénica o de la cultura griega y que además poseían un estatuto o un estado o un nivel social dentro del área jurídica, y esto lo convertía también en un ciudadano romano. También él recibió estudios hebreos en su pueblo natal y luego sus padres lo enviaron a Jerusalén para que siguiera estudiando en la escuela con los mejores maestros o doctores de la ley de aquella época. Principalmente figura dentro de sus maestros el famoso rabino Gamaliel. Así, de esta forma, él logró adquirir una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Él era un hombre bastante culto. Él hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Él era un hombre docto, como podríamos llamarlo de alguna manera. No vivía en Jerusalén cuando sucedió la crucifixión de Jesús, pero él habitaba en la ciudad donde fue lapidado el diácono Esteban, el mártir. Siguiendo su educación basada en sus tradiciones farisaicas, Pablo se proclamó o se llamó a sí mismo un acérrimo perseguidor del cristianismo, que era considerado en aquellos años como una secta hereje o una secta herética. Él era una persona ortodoxa, totalmente inflexible, y el joven Pablo de Tarso estuvo presente cuando a Esteban lo apedrearon o lo lapidaron. Luego de su conversión y después de estar en Damasco, donde recibió la vista porque en su encuentro con Cristo él pierde la vista, él fue rescatado y después fue nombrado como parte del equipo de los apóstoles. Y él viajaba evangelizando por distintas ciudades, principalmente en Antioquía. Y así fue como Pablo se convirtió en uno de los principales difusores del mensaje. La mayoría de cartas escritas en nuestro Nuevo Testamento son escritas por este personaje, un hombre culto, un hombre docto, pero que perseguía el cristianismo y tuvo una conversión. ¿Por qué te estoy dando estos antecedentes? Fíjate, Dios utiliza tu testimonio. Dios quiere usar tu testimonio de lo que eras antes y ahora renovado, ahora cobra una nueva fuerza para ganar almas. Quizás esto me ayude a entender un poco por qué ese anhelo de Pablo para ganar almas, el deseo de que Israel conociera a Cristo, su pasión tan ardiente para ganar almas. ¿Sabes por qué? Precisamente porque él era un enemigo de Cristo y después se convirtió en un amante de Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nos convertimos en unos siervos voluntarios de Él. Amamos como una consecuencia natural el compartir el Evangelio. Amamos dar las nuevas. Es nuestro anhelo y hay un gozo cuando compartimos la palabra de Dios. Pablo tenía un anhelo y un deseo tan ferviente para ganar almas, porque después de haber sido un enemigo se convirtió en un ganador de almas. Yo creo que muchas veces Pablo pensaba en aquel Esteban que él vio apedreado y quizás pudo haber dicho: Señor, perdóname, pero así como ese Esteban dio la vida por ti, yo estoy dispuesto a hacerlo
de igual manera, en la misma forma. Qué pasión la que tenía Pablo. Amigo, Dios quiere usar testimonio como una fuerza para predicar el Evangelio. Es una herramienta que Dios te da. Qué interesante cuando Dios rescata a un hombre y con esa misma pasión que tenía para ser enemigo de Dios, se convierte en un apasionado para amar a Dios. Pablo era un enemigo de Cristo. Era un extremista, estaba aferrado a perseguir a los cristianos. Y después de su conversión, se convierte en un aferrado en predicar y anunciar a Cristo. ¿Qué puedo yo aprender de la vida de Pablo? Bueno, primeramente yo aprendo que Dios puede salvar a cualquier persona. Que Dios no hace acepción de personas y tú puedes ser el peor hombre en el mundo. Puedes ser el pecador más oscuro. Puedes ser el hombre que haya estado más manchado en esta vida y aún así Dios te puede salvar. Y lo extraordinario que vemos en la vida de Pablo es que esta historia de Pablo se repite continuamente hoy en día. Enemigos, pecadores, hombres que no tienen a Cristo y que son enemigos de Dios, hombres que no creen en Dios, mujeres que no aman a Dios, se convierten y Dios las transforma y ahora hablan de ganar almas para el Señor. Un deseo, un anhelo ferviente para ganar almas. Alguien dijo en una ocasión que cuando un pecador se arrepiente, está dispuesto a que sus pecados se publiquen en el diario oficial de la nación donde él vive, o en el magazine, en la revista más publicada. En nuestros tiempos diríamos que en las redes sociales. Si Dios me ha perdonado mis pecados, ¿cuánto más no podemos decir que Dios puede perdonarte? Yo quizás nunca apedreé a alguien, no fui un enemigo de Jesús, pero fui un hombre pecador. Y Dios tuvo gracia y favor y me alcanzó. Segunda cosa que yo puedo aprender de Pablo. Yo aprendo de la vida de Pablo que cualquiera puede testificar. Cualquiera puede ser un testigo humilde y al mismo tiempo con un mensaje poderoso. Y no importa tu situación económica, no importa tu nivel o estatus social, no importa el nivel donde tú te muevas, ahí donde estás, con la gente con quien tú estás, puedes ser un testigo de Jesús. Hechos 20, 18 y 19 nos dice: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo pasó dificultades, él tuvo que llorar, él tuvo que sufrir, él fue llevado a la cárcel. Muchas de las cartas donde él nos escribe y nos alienta hoy en día fueron escritas desde una celda. Pablo compartía del amor de Dios donde él estaba. En Hechos 28, 31, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de decir a otros lo que Dios había hecho en él. No tengas miedo de decir lo que Dios ha hecho en tu vida. No tengas vergüenza. No seas un hombre que se apena, que es demasiado prudente para no compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Yo siempre lo diré. Vengo de una familia disfuncional que no conocía a Cristo y gracias a Dios fuimos transformados y fuimos renovados. Un día yo le grité a Dios y dije: cambia a mi padre, cambia a mi madre. Y te prometo que yo le diré al mundo
que tú eres real y que cambias vidas. Y Dios me permite hoy decir que cambia vidas. Y estoy cumpliendo esa promesa ahora contigo, diciéndote que Dios puede cambiar cualquier situación. Dios me cambió a mí, Dios cambió a mi papá, Dios cambió a mi mamá, ha cambiado a mis hermanos. Qué hermoso cuando Dios visita una familia. Querido amigo, nunca te cierres, nunca digas a ese hombre ni Dios lo perdona, porque nos podemos equivocar. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son nuevas cada día. Si Dios pudo cambiar a un Pablo que era un enemigo de Dios, ¿cuántos Pablos hoy en día, cuántos Pablos enemigos de Dios tenemos en nuestro alrededor? ¿Cuántos Pablos o Saulos están en el internet, están en los videos de las redes sociales, anunciando y proclamando su enojo en contra de Dios? ¿Y será acaso que Dios no los va a cambiar? Dios nos puede dar muchas sorpresas, porque esos hombres se pueden convertir en servidores de Cristo. No nos cerremos. Nunca digamos a ese hombre Dios no lo va a cambiar, porque Dios te puede sorprender. Y si tú eres un creyente que ha sido cambiado y transformado y te pones a pensar, si Dios me cambió a mí, claro que puede cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mi suegro, mi suegra, a aquel familiar difícil, Dios lo puede cambiar. Aquel jefe complicado y duro, Dios lo puede cambiar. Dios cambia el corazón de la gente y de todo aquel que le abre su corazón a Él. Finalmente, quiero concluir con esto. ¿Qué más puedo aprender de Pablo? La tercera cosa que yo puedo aprender de Pablo es que cualquier hombre, cualquier ser humano, cualquier mujer, cualquier niño, de cualquier edad, puede rendirse completamente a Dios. Querido amigo, quiero compartirte este pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25. Pablo se encuentra en una cárcel de Filipos y dice esta cita: como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa había creído en Dios. Qué hermoso pasaje para poder cerrar esta pequeña charla. Yo te agradezco que hayas llegado hasta esta parte, porque este mensaje que quiero darte para cerrar tiene que ver con eso. Un carcelero que está a punto de quitarse la vida porque no puede solucionar un problema que se le ha ido de las manos. La cárcel se abrió, hubo un terremoto y de repente dice: ¿qué hago? ¿Voy a perder mi empleo? ¿O voy a perder? ¿No me van a creer lo que sucedió? Hay momentos cuando hay situaciones que no tienen explicación y que llegan y nos envuelven. Y en algunos casos hay quienes llegan a pensar que la mejor manera es evadirlos, huir, no enfrentar los problemas, escaparse. Pensar que el suicidio es una alternativa, como este
carcelero es un error. Pablo le dijo a este hombre, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Estas palabras siguen repitiéndose. No te hagas ningún mal. No hagas ningún mal para tu familia. No hagas ningún mal para tu esposa o tu esposo o tus hijos. No te hagas ningún mal. Por más difícil que esté la situación que estás viviendo, hay una esperanza en Jesús. El carcelero le dijo a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué me puede ayudar? Y esa es la pregunta que muchos carceleros de hoy en día, que están viviendo en una cárcel, pero que creen que tienen las llaves de esa cárcel, se la hacen. Quizás hoy tú estás como el carcelero y te preguntas, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo a ese hombre, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, Dios quiere cambiar tu historia. Jesús quiere entrar a tu vida y no solo a tu corazón, sino a toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este día, yo creo que no es casualidad que estás viendo este video. No es coincidencia que hayas llegado hasta este momento, porque si tú no has invitado a Jesús a que entre a tu cárcel, a tu corazón y te haga libre, este es el momento. Quiero decir esta oración, y si tú puedes hacerla junto conmigo, yo te invito a que la hagas tuya como unas palabras propias. No tiene nada de mágico, es simplemente un modelo para ayudarte en tu andar con Cristo a partir de hoy. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy yo he escuchado que cambias vidas, que transformas a la gente. Ven y cámbiame. Ven y transfórmame y quita todas esas manchas oscuras que hay en mi corazón. Yo sé que te he ofendido con mi pecado. Perdóname. Lávalo con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hoy te pido que me aceptes como un hijo tuyo. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La mejor decisión que podemos hacer en la vida es decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Y Jesús te espera con los brazos abiertos para decirte, ven, hijo mío, ven, buen siervo y fiel. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y ahora que eres un seguidor de Cristo, comparte, predica con esa pasión. Tu testimonio es una herramienta y no hay excusas, amigo, porque Dios puede usar a un niño, a un adulto, a un anciano. Dios te puede usar a ti. Es tiempo de compartir del infinito amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ten pasión, un anhelo de tu corazón ferviente para anunciar las buenas nuevas. Soy Julio Splinker y te agradezco que hayas tomado este tiempo. Le agradezco a la Sociedad Bíblica de México, donde nos unimos juntos para celebrar agosto, mes de la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,
pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Yo sé que no, nada me faltará. Me faltará. Estoy seguro en ti, yo sé que nada me faltará. Ni hoy ni mañana, jamás me faltará nada. Me faltará. Como con un muro me ha rodeado, estoy seguro. Nada me faltará. Yo sé, nada me faltará. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Agradecemos su presencia en este día. Mañana continuaremos con la programación. Les esperamos en punto de las 10 de la mañana. Compartan este programa con sus familiares, amigos y aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Muchas gracias. Hasta pronto.